Bienvenidos a este episodio que será viral. La reciente detención de un adolescente de apenas 14 años en Tabasco, señalado como sicario, puso al descubierto nuevamente la cruda realidad respecto a los menores reclutados por el crimen organizado en México, justo para cumplir, por ejemplo, funciones de sicariato. Para tener una idea, la organización civil Reinserta estima que en México 7 de cada 10 adolescentes reclutados por cárteles precisamente son usados como asesinos a sueldo. Para hablar precisamente del tema, hoy nos acompaña en Será Viral Dulce Fuentes Leal, directora de proyectos de Reinserta. Gracias, Dulce, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Igualmente, también está con nosotros Juan Martín Pérez García, coordinador del colectivo Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Gracias, Juan Martín, bienvenido. Hola, gracias por la invitación. Qué amable. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Dulce, ¿qué te parece este asunto? Poníamos como ejemplo lo que desafortunadamente sucede en Tabasco, pero ¿cómo entender sobre todo pues este incremento? Pareciera que de momento cuando no hay titulares el tema queda rezagado, pero esto sigue siendo una realidad en México. Sí, por supuesto. Querido Juan Martín, qué gusto verte también y gracias por la invitación. Hemos hablado desde Reinserta y desde distintos espacios la necesidad por visibilizar la problemática, porque de no visibilizar la problemática, difícilmente vamos a poder crear rutas que acompañen y que ayuden a estas infancias y adolescencias. Y creo que esa falta de reconocimiento del problema es el que también abona a que vaya a la alza y esté creciendo y no tengamos política pública integral y una serie de medidas que tendríamos que estar accionando desde los distintos espacios que ocupamos, ¿no? Entonces diría, entre otros factores, la falta de reconocimiento de lo que tenemos. La falta de reconocimiento de lo que tenemos y sin duda hay que visibilizarlos. Poníamos solamente este ejemplo, pero Juan Martín, yo decía, esto sigue siendo una triste y cruda realidad desde tu punto de vista. ¿A qué se debe de manera reciente que estos temas vuelvan a las portadas, vuelvan a las primeras planas y que en realidad siga siendo esa triste y cruda realidad? Pues lo que tenemos que ubicar, Juan y Dulce, es que estos son solamente síntomas. Estamos en un país en guerra desde hace ya casi 19 años. Tenemos pues 4 veces más el presupuesto que teníamos en 2006. Se ha cuatriplicado el presupuesto a las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina. Tenemos 16 millones de armas ilegales circulando en el territorio, 133,000 personas desaparecidas, más de 600,000 personas asesinadas en este marco de la guerra. Y para que exista una guerra se necesitan soldados y armas. Y el reclutamiento se convierte entonces en un elemento evidente de esta guerra. Tenemos ahora en el caso de Sinaloa, que es uno de los lugares donde hay más desaparición y reclutamiento, la confrontación en dos grupos que se dividieron. Necesitan soldados y están recurriendo a ello. Jalisco, otro caso también reciente. Entonces, lo que estamos viendo es solamente la demostración de que en tanto nuestro país siga militarizado, siga esta guerra como negocio, vamos a seguir teniendo víctimas de reclutamiento que son adolescentes y hombres jóvenes. Algo muy difícil de entender, de digerir. Dulce, en Reinserta, ¿qué es lo que han documentado? Por ejemplo, ¿cuál puede ser el perfil de estos menores que desafortunadamente terminan con un destino como el que hemos descrito, como sicarios a sueldo? Hemos detectado en Reinserta, hicimos un estudio en 2019, muy a principios de pandemia que culminó en 2022, donde hay una serie de factores, tanto internos como externos, ¿no? La falta de, o más bien, la negligencia en ciertos espacios de cuidado, como puede ser la deserción escolar, en la familia. También hay cuestiones culturales y de comunidad, ¿no? La normalización de la violencia en las comunidades, en los espacios que habitan estas infancias y adolescencias es importante. Y creo que también es importante reconocer la falta de oportunidades que hay hacia los jóvenes y adolescentes en este país, ¿no? El no tener acceso a espacios seguros y dignos, pues es una parte importante que vuelve un contexto más a otras realidades que también ya convergen. Y es también multifactorial. Tenemos
nosotras registramos en este estudio que entre los 12 y 16 años era la edad como en ese momento con mayor índice de reclutamiento. Actualmente yo creo que la cifra ha ido cambiando porque hemos detectado por ahí, Juan Martín y yo hemos estado en espacios donde las edades cada vez son más pequeñas, ¿no? De reclutamiento, y bueno, por mencionar algunas. ¿A partir de qué edades, por ejemplo, Dulce, han detectado es que los pueden empezar a reclutar? Pues ahorita ya hemos detectado casos de 8 y 10 años. Antes, sí, te digo, en este estudio resalta más la edad de 12, 16. Ahorita ya hemos encontrado a jóvenes, bueno, más bien infancias, entre 8 y 10 años. Es que es increíble que un niño de 8 años, pues no concibo en qué momento puede ser reclutado, partiendo, dejemos a un lado la deshumanización de quienes lo hacen. Pienso en la situación de un niño, Juan Martín, de 8 años, que yo no sé incluso si tenga la fuerza suficiente para sostener un fusil por lo pronto mientras los estén entrenando y demás, ¿no? Sí, de hecho, hay conceptos que nos ayudan a comprender este tema y hablamos de reclutamiento forzado y utilización. Entonces, en esto hay tres principios básicos. No se puede considerar como consentimiento o como acto voluntario de ninguna manera porque eso es un crimen internacional, un crimen de guerra. Segundo, los rangos de edad depende, como lo acabas de mencionar, Juan, en una capacidad física. Entonces, los niños pequeños están más en el ámbito de la utilización, que son, por ejemplo, usados como mensajeros o que observan los llamados halcones. Entonces, tú ves a niños escolares con su uniforme, con su mochila, que tienen un teléfono, pero que están monitoreando, obviamente coaccionados por los grupos criminales en el territorio. Tenemos otro segmento de más jovencitos, como los que menciona Dulce, 14, 16 años, que tienen otra fuerza física y son involucrados, por ejemplo, en los laboratorios para ciertos procesos que están haciendo o incluso para el empaque en el Triángulo Dorado. Muy poquitos, desde nuestra experiencia, llegan al sicariato por temas muy básicos. El desarrollo cognitivo y neuronal de los adolescentes no está preparado para el combate y con alta probabilidad pueden o perder el arma o pues literalmente bloquearse en una dinámica. Entonces, los que llegan al sicariato son realmente pocos y las armas cuestan, hay riesgo, pero sobre todo se convierten en testigos claves para crímenes internacionales. Entonces, esto de alguna manera hace que no sean tantos. Más allá de las imágenes que vemos circular por ahí, que son en general los hijos de jefes de plaza que toman fotos como pertrechados o con armas de alto poder, en realidad en el territorio vemos más esta utilización y explotación que se está dando. Muchos incluso, por ejemplo, están lavando los vehículos o preparando comida. Todo eso es reclutamiento forzado, aunque no esté directamente en la línea de fuego. Entonces, por lo que vemos, son diferentes estrategias de captura, de entrenamiento, diferentes niveles los que tienen que ir alcanzando estos jovencitos. ¿Esto es parte también de lo que han documentado ustedes en Reinserta, Dulce? Sí, ahorita estamos haciendo una actualización del estudio porque ciertamente el fenómeno y la problemática ha ido cambiando, ¿no? Cuando nosotras iniciamos este estudio, te platicaba, Juan, fue en 2019. Ahorita el tema de las redes digitales, el tema de la tecnología y de la digitalización como forma de reclutamiento, ¿no? Este estudio del Colmex que salió hace muy poco, en donde visibiliza otra realidad por medio de videojuegos, es una tendencia, ¿no? Que se acomoda a las necesidades y a los espacios que hoy por hoy ocupan las infancias y adolescencias. Entonces estamos en un proceso de actualización de este estudio porque ciertamente el fenómeno se ha movido muchísimo, ha cambiado en el tiempo y las herramientas que tienen para el reclutamiento, como bien lo dice Juan Martín, son otras y requieren de un estudio especializado. Por eso también creemos que el reconocimiento es importante porque Juan Martín no me dejará mentir, las cifras que tenemos y las estimaciones son las que hace la sociedad civil de acuerdo a lo que hacemos con nuestros propios recursos porque el Estado no ha invertido en una investigación seria que abone a estas problemáticas que hoy por hoy vemos, como en el caso que mencionabas al principio, ¿no, Juan?
El caso de Tabasco, que es el que a nosotros nos lleva pues a retomar este tema porque es muy emblemático. Hace muchos años se habló del Ponchis, este niño de aquí de Morelos, que salió y a todos nos sorprendió, pero que eso existe en lugares muy remotos y que, insisto, si no va a las primeras planas, nosotros lo normalizamos, o por lo menos en las comunidades y demás donde saben que eso existe, pues lo siguen viendo como algo normal, Juan Martín. Hay que tener presente, y esto es clave, que como ha señalado Dulce, desde hace ya 14 años el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas le pidió al Estado mexicano tipificar este crimen. El primer informe que me tocó coordinar fue hace ya 15 años, en 2010, precisamente en el contexto que mencionas del Ponchis. Y hemos tenido muchísimos otros casos mediáticos, Juanito Pistolas en Tamaulipas, por mencionar otro, los casos terribles que tuvimos aquí en el centro histórico de 2 niños mazahuas, víctimas de desaparición, reclutamiento y después asesinados en sus cuerpos mutilados. Es decir, hay casos muy dolorosos. El tema es que el Estado mexicano sigue negándose sistemáticamente a tipificar el delito. Y estas estimaciones que hacemos sociedad civil son muy conservadoras. No tenemos, por supuesto, la intención de alarmar, sino de llamar la atención. Y solo para ubicar en esta dimensión, cada año en promedio hay 32,000, 36,000 adolescentes vinculados al sistema de justicia para adolescentes. Lo que estamos observando es que cada vez más están siendo privados de libertad por delitos vinculados a la delincuencia organizada. Por ejemplo, la extorsión. Entonces, lo que están haciendo en esta utilización y reclutamiento es que ya no van los hombres adultos a recoger la extorsión, sino mandan a niños. Sí. Y esto es algo nuevo, no es algo que teníamos hace 5 o 10 años. La utilización de los menores específicamente, por ejemplo, por lo que tiene que ver con cómo enfrentan un sistema de justicia para los menores es diferente, se entiende, y es lo que los hace atractivos. Pareciera que esto había dejado de existir, pero vemos que para los jefes, para los capos, para quienes reclutan, este es el principal incentivo, ¿no? Dulce. Si quieres, Juan Martín, ibas a sí, mencionar. Perdón, es que me salió espontáneo, Juan, para interrumpirte. Fíjate que ese es un mito que estamos tratando de desmontar. Ah, ok. Porque esto yo lo he escuchado varias veces de personas o analistas que se dedican a temas de seguridad, pero no de infancias, y que no han hecho los estudios como Reinserta o varios de nosotros que llevamos años en este tema. En resumen, y es muy doloroso lo que voy a decir, pero para el crimen los niños, niñas y adolescentes son desechables. Si consideráramos que para ellos fueran importantes hacerles una carrera criminal, entonces dirían, tienen pocos años, van a salir rápido, los volvemos a preparar y continuamos con ellos la carrera delictiva. Lamentablemente no. Los usan porque están disponibles, porque no hay quien los va a defender. Por eso Dulce apuntó hace rato sobre los factores que los hacen vulnerables. Están sin familias, sin la escuela, sus comunidades están debilitadas, las instituciones del Estado no responden, hay un escenario de control criminal. Entonces, si detienen a 5 a 10, como los que acaban de detener precisamente ayer en Sinaloa, 4 personas, 2 de ellos menores de edad, pues van a ellos a sustituirlos con 20 más que tienen disponibles. Perdón, Dulce, que me salté la palabra. No, adelante. Sí, justo iba a decir eso, que no es una realidad que lo hagan por el tema de la pena, ¿no? Porque también se ha buscado ser punitivo y buscar sanciones más elevadas para las infancias y adolescencias, y no hay nada más alejado o algo que contribuya a un tema de seguridad en el país que elevar las penas, ¿no? Lo sabemos, Reinserta, que también trabaja en espacios privativos de libertad. El aumentar las penas realmente no resuelve una problemática. Hay otros factores que son esta vulnerabilidad que los rodea y sí, como estar desamparados, como bien dice Juan Martín, en donde no tienen redes de apoyo, no tienen vínculos, y es muy fácil también engancharlos desde ahí, ¿no? De buscar pertenecer, de buscar un espacio, de buscar un entorno, y el crimen organizado, las redes criminales son ese espacio seguro, que es muy interesante poder reflexionar y analizar en dónde estamos las instituciones, la sociedad civil, pero las familias, pero el área educativa, ¿no? Como de forma integral,
que el crimen organizado o estos lugares se vuelven un lugar seguro de alguna forma para estas infancias y adolescencias. Entonces, es muy duro, pero es importante que esté dentro de la conversación para entender desde dónde todas y todos podemos contribuir a la mitigación de esta problemática. Híjole, qué complicado. Suena crudo, pero siguen siendo carne de cañón los menores en ese sentido. A ver, vamos con esto. Hace 6 años, por ahí del 2018, nos dijeron que repartiendo becas a todos y jóvenes construyendo el futuro y abrazos no balazos, que todo esto iba a ser la solución para que los menores, los jóvenes, no se vieran involucrados en asuntos del crimen organizado. Algo está fallando en ese sentido, porque muchos evidentemente son reclutados de manera forzada, pero otros terminan siendo atraídos por lo que representa el crimen organizado. ¿Alguien de los dos me quiere contestar? Sí, quizás complementar rápido que lo acabas de plantear, Dulce, como un tema elemental. La etapa adolescente y joven necesita construir identidad, pertenencia y redes de socialización. Si ellos y ellas viven en territorios bajo control criminal, lo que van a ver es el código de violencia. Con mucha frecuencia son vinculados por familiares, otras personas adultas que ya están de alguna manera vinculadas. Otros, y esto es la clave para nosotros, como ha comentado Dulce, es estos factores de ausencia de redes de apoyo positivas, ausencia de otros referentes para construir identidad y las familias deterioradas. Y por eso la urgencia de reconocer el tema para que, como el Comité de Derechos del Niño le pidió al Estado mexicano, lo tipifique. Segundo, cree programas de desvinculación y rescate de los que ya están ahora vinculados, pero sobre todo, y esto es lo más importante, hacer prevención. No tenemos que esperar a que sean víctimas de un crimen como este para ver el tema, sino antes. Y esto cruza desde que estén en la escuela, que si hay becas o programas que surjan, que no sean confeti al viento, sino que estén como parte de una estrategia que mencionó Dulce hace un ratito, que sea integral. Tiene que articularse la escuela con las familias, con los alcaldías o municipios, con los programas federales, y lo que tenemos es fragmentación. Entonces pueden crear todas las becas que quieran y ponerle todos los nombres de las heroínas del país y los que todavía no existen, pero eso no va a cambiar la realidad si seguimos desarticulados. Gracias, Juan Martín. Dulce, ¿qué medidas concretas, por ejemplo, han funcionado en otros países precisamente para que terminen en esto, reclutados como niños sicarios? Bueno, los factores, te decía, individuales, familiares, comunitarios, es importante verlo desde un contexto, ¿no? Desde el contexto en el que viven estas niñas y niños. Y repito, la falta de oportunidades, la falta de redes, la falta de interés, por decirlo de alguna forma. Nosotros lo vemos mucho con eh, jóvenes que ya están en alguna medida de internamiento por alguna situación delictiva en la que hay muchas señales previas, ¿no? Que puede manifestar un infante o un adolescente de estar en una necesidad de atención, de cuidado, de acompañamiento, y muchas veces lo hacemos, no lo visibilizamos, ¿no? Y hace rato lo decía Juan Martín, cuando las escuelas existe una problemática con el niño, me acuerdo que hace, no me acuerdo si un año o dos, en Sonora, estos niños que hicieron una campaña juvenil como haciendo alusión a un tema de sicariato en donde salieron con capuchas, recuerdan, y unas armas de madera, y la escuela las medidas que tomó fue expulsar a los jóvenes de la escuela porque, ¿no? Ese tipo de medidas que se hacen en distintos espacios no abonan a que los jóvenes y adolescentes puedan tener un lugar seguro y podamos, más bien como sociedad y como instituciones, entender por dónde tenemos que hacer un acompañamiento integral, ¿no? Entonces, todas esas cosas y la falta de querer reconocer esto hace que pues las conductas se sigan perpetuando, lo seguimos orillando de alguna forma a estos espacios. Gracias, Dulce. Y precisamente, Juan Martín, ¿algún modelo de otro país que haya sido efectivo y que quizás pudiera retomarse aquí en México? Sí, yo creo que tenemos, el más cercano es Colombia. Hace un mes precisamente estuve en Colombia con
el Instituto Colombiano para el Bienestar Familiar y con la Jurisdicción Especial para la Paz, y por supuesto con las organizaciones de la Alianza por la Niñez Colombiana, y tuvimos toda una jornada completa de diálogo multisectoriales y demás. Y bueno, hemos ya conversado y propuesto al Sistema Nacional de Protección Integral en México, al CIPINA México, y al Instituto Colombiano, que este pueda ser un eje de trabajo binacional, e incluso con las aparentes o públicas coincidencias del presidente Petro con la presidenta Claudia, esperemos que sean reales y no solamente diplomacia, pero tenemos mucho que aprender. Y esto es que allá en Colombia ya está reconocido el reclutamiento. Hay datos oficiales, hay programas, hay presupuesto. En la Jurisdicción Especial para la Paz hay un llamado macrocaso, el número 7, que es sobre temas de reclutamiento. Entonces, los ahora hombres jóvenes que fueron y otros ya mayores que fueron víctimas de reclutamiento siendo niños están siendo víctimas reconocidas y obviamente se está sancionando a las personas responsables. Entonces hay mucho que podemos aprender y sobre todo en las acciones preventivas. Aclaro, no ha resuelto el tema Colombia. Ahora se da una cosa un poco más compleja. Esto que sucedió fue en el contexto de la guerra, con las guerrillas. Ahora ellos tienen lo mismo que nosotros. El cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel Sinaloa y otros cárteles que están allá tomando el vacío que dejó las guerrillas después de la desmovilización y están enfrentando lo mismo, pero necesitan ahora aprender de México para cómo podemos desarrollar acciones y ahí la sociedad civil tenemos un rol muy importante y ojalá logremos estos diálogos binacionales. Híjole, qué interesante. Y en este sentido, Dulce, no sé si hay algo rescatable en las estrategias de seguridad, ya sea en la federal o en las estatales, algo que aunque sea se acerque un poquito, se perfile, que nos pudiera llevar hacia la parte, particularmente la parte preventiva. Pues desafortunadamente no hemos visto la problemática con la necesidad que nos demanda, ¿no? Hemos hecho esfuerzos aislados que comparto con Juan Martín. En la medida que nos coordinemos y que trabajemos de forma integral desde todos los espacios, creo que vamos a poder dar una atención apropiada a las infancias y adolescencias de nuestro país que están en riesgo de reclutamiento, ¿no? Y esto lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo también con Juan Martín, en donde la coordinación interestatal, interinstitucional con la sociedad civil, pero con las madres buscadoras, pero con diferentes espacios también donde vive esta problemática, es fundamental tener mesas de diálogo, mesas de trabajo, en donde podamos trabajar en una desvinculación también importante, ¿no? Para dar una atención, porque nosotras en Reinserta trabajamos y tenemos algunos casos de jóvenes y adolescentes que tuvieron algún tipo de vínculo con alguna red criminal en este sentido, pero también ahí el después que sucede, ¿no? El cuando salen, el cuando quieren reintegrarse a una comunidad. No hay un sistema de reinserción social que funcione para un proceso de desvinculación y de desmovilización y todas estas estrategias que tenemos muy detectadas desde la sociedad civil, pero que desafortunadamente, como ya mencionó Juan Martín, no existe tangible para poder accionar hacia allá. Entonces, necesitamos tener conversaciones profundamente incómodas y dolorosas entre Estado, entre sociedad civil, entre comunidad colectiva, para poder tener un plan integral que pueda proteger a nuestras infancias y adolescencias en este país. Sobre todo justo eso, que sea integral, que tenga diferentes pues, perfiles, diferentes ángulos por donde atacar. Estamos pues llegando ya casi al final de esta charla y voy a adelantarles una pregunta, te la voy a dejar en este caso, Dulce, para reflexionar un poquito respecto a algún tip, algún consejo dirigido hacia los legisladores, hacia la gente en gobierno que toma decisiones. Por lo pronto también te hago la misma pregunta e inicio contigo, Juan Martín, pero el consejo y los tips dirigidos para los padres de familia dentro de lo que esté a su alcance, qué decirles, cómo cuidar a nuestros hijos en la medida de lo que nos sea posible, porque muchas veces pues, son diferentes contextos, diferentes puntos y demás, pero si fuera algo general, ¿qué decirle a los padres, Juan Martín? Yo invitaría a papás y a mamás a que puedan comprender que la mejor forma de proteger a nuestros hijos e hijas es construyendo confianza, no siendo policías.
Y hay que alejarse de estos discursos que ahora hacen terror de todo. Si tienen videojuegos violentos van a ser criminales, si escuchan narcocorridos van a ser criminales. Esos discursos alejan de la realidad y convierten a las familias en lugares llenos de estrés y de inseguridad. Entonces yo lo que invitaría a las familias es, no escuchen eso es falso, no tiene ningún sentido, son mitos. Lo que realmente protege a niños, niñas y personas jóvenes es encontrar en las familias lugares seguros, donde se puede hablar de todos los temas, donde se puede compartir las preocupaciones. Y obviamente el segundo apartado es construir comunidad y redes de apoyo con la familia extensa, con los vecinos, las vecinas, porque es así como nos cuidamos. Nadie se salva solo. Qué interesante, la verdad es que sí, son puntos para reflexionar. Esa es la parte que nos toca, la que está más a nuestro alcance. Y viene la parte de quizás más difícil, Dulce. Te preguntaba, ¿qué decirle? Por ejemplo, se me ocurre, ya vienen las elecciones, empiezan muchos a apuntarse que quieren ser legisladores y demás, que podrían poner en sus agendas de prioridades este tipo de temas. ¿Qué consejo, qué tips podrías compartir en este sentido? Pues creo que, abonando a lo que dice Juan Martín, el fortalecer factores protectores en el estudio que nosotras sacamos y que también recientemente compartimos una guía de prevención al reclutamiento que está muy básica. Sin embargo, creo que da algunas líneas porque la conversación, digo, nosotros, Juan Martín y Reinserta, hemos estado durante muchos años en la conversación. Sin embargo, para muchas personas no es una conversación tan ¿no? Que conozcan, y aumentar factores protectores es crear lugares y redes seguras. En el tema legislativo o a nivel autoridades, creo que es bien importante tener este plan nacional de acción, ¿no? De desvinculación, de qué sucede con un adolescente desde que es detenido. Ahorita Juan Martín mencionaba también, ¿qué pasa con vamos a llamarle captor o la persona adulta que lo vincula, ¿no? O sea, toda ese análisis del aparato judicial de protección a las infancias y adolescencias. Y creo que también entender que estos niños y niñas y adolescentes son víctimas de omisiones del Estado que no hemos querido enfrentar, ¿no? Y no darle un tratamiento como delincuente, sino entender esa doble condición que puede llegar a tener un adolescente o un joven, ¿no? Y repito, el tema de desvinculación y desmovilización. En Reinserta hemos tenido casos de jóvenes que quieren salir de una vida delictiva, pero toda la familia se dedica a eso y no hay planes nacionales que den esta atención. Juan Martín lo decía ahorita, muchos de estos son vinculados por alguna persona cercana, ya sea familiar o amigos o de la escuela, y el que sea el único lugar en el que una infancia y adolescencia está, es entender que necesitamos crear, ¿no? Un sistema que proteja y no que únicamente revictimice y estigmatice a las infancias y adolescencias. Muy bien, Dulce. Pues qué interesante, son muchos puntos y la verdad es que muchos otros que se quedan en el tintero. Por lo pronto creo que hemos abordado los más interesantes para dimensionar de qué tamaño es el problema, conocer las causas, tener alguna idea de cómo prevenir y demás. Así que yo por lo pronto les agradezco a ambos. Antes de irnos, quiero hacer este ejercicio muy práctico. Juan Martín, inicio contigo. En una palabra, en una sola palabra, ¿cómo definirías lo que está pasando con estos niños, con los menores a quienes pues tristemente se les ha catalogado ahora como niños sicarios? En una palabra, por favor. Son dos: crimen de guerra. Crimen de guerra. Muchas gracias. Dulce, ¿cómo lo definirías también en una palabra? Qué complicado en una palabra, pero En dos, como Juan terrorífico. Martín, no pasa nada. Un crimen de guerra terrorífico, ¿eh? Es fuerte, pero es real y yo les agradezco. Crimen de guerra terrorífico. O sea, de verdad no estamos exagerando cuando vemos las notas, cuando conocemos las historias y sobre todo lo que ustedes nos plantean. Así que, híjole, pues está muy fuerte, lo dejamos para la reflexión. Yo por lo pronto les agradezco muchísimo a ambos. Así llegamos al final de este episodio que sin duda será viral. Muchas gracias a Dulce Fuentes Leal, directora de proyectos de Reinserta. Gracias, Dulce. Muchas gracias. Agradezco también a Juan Martín Pérez García, coordinador del colectivo Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Gracias, Juan Martín. Gracias, Juan. Gracias a ti y a tu equipo. Gracias a los dos, un abrazo, pero sobre todo gracias a ustedes por llegar hasta el final de este episodio que será viral
Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte lo que hemos escuchado, lo que está pasando con nuestros hijos. Imagínese, si usted tiene un hijo que no pase de los 14, 17 años, porque estamos hablando de menores, voltea a verlo e imagínese que fue reclutado por el crimen organizado y particularmente lo están utilizando como sicario, como un asesino a sueldo. Es algo muy complicado, quizás no lo dimensionamos hasta que los vemos detenidos y demás, y es una triste y cruda realidad que sigue presentándose en muchísimos lugares de nuestro país. ¿Y sabe qué? Posiblemente va a seguir, porque ya escuchábamos a los expertos, no hay ni siquiera un plan de prevención, no hay cómo ir atacando este asunto porque pues, nuestras autoridades evidentemente pues, no lo ponen en la lista de prioridades, en la agenda. En fin, ustedes por supuesto, ¿qué piensan de eso? Ojalá que puedan dejarnos algún comentario, alguna reflexión, si saben de algún caso, si les ha impactado lo que ha sucedido en los medios, en las noticias en los últimos días, ojalá que lo puedan comentar. Por lo pronto, les agradezco que nos hayan acompañado, compartan este video, les decía, déjenos un comentario, pero sobre todo, acompáñenos en el próximo episodio que sin duda será viral. Yo soy Juan Rivas, pásenla bien por favor.